En esta hora quiero leer estos versículos, Efesios 2, de 4 a 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Amén. Yo quiero que noten en su primer versículo, en el versículo 4, las primeras palabras que dice: pero Dios. Yo quiero hablarles de esa transformación, de ese rumbo, cambio de rumbo en esa posición, en esos versículos. Y voy a estar leyendo ahorita un poquito antes, pero quiero hablarles cuando Dios pone su pero, cuando hay un pero de Dios. Miren, hace unos años atrás estaba una pintura en una galería de Europa. Esta pintura tenía a dos personajes jugando el juego ese de ajedrez. Se dice que ese juego del ajedrez es un juego de pensamiento, de pensar, que tienes que estar pensando y debes estar inteligente para jugar ese juego. Es por eso que yo soy un experto en ese juego. Pero dice que esta pintura estaba un partido de ajedrez y en un lado estaba Satanás, con una sonrisa, un semblante, riéndose, burlándose, con una actitud, con un resemblante de que estaba ganando, que ya tenía la victoria. Y en el otro lado estaba en esta pintura un hombre con su resplandor de falta de esperanza, derrotado, ya perdí. Satanás me ganó. Dice que un campeón americano de ajedrez tenía asuntos en Europa, tenía asuntos en esos rumbos, y llegó a ver esa pintura que estaba colgada ahí en esa galería. Y se empezó a enfocar en esa pintura. No estaban sus ojos en Satanás, no estaban sus ojos en el hombre, estaba simple viendo la tabla de ajedrez. Estaba viendo cada movimiento, estaba viendo cómo estaba diseñado. Después de analizar por un tiempo, le pide a sus asistentes o las personas que estaban ahí con él, les pide: rápido, tráiganme una tabla de ajedrez. Les preguntaron: ¿para qué quieres una tabla de ajedrez? ¿Qué vas a hacer con ella? No me hagas preguntas, no se demoren más, tráigame una tabla de ajedrez. Se la trajeron. Y este hombre empezó a abrir la tabla, a preparar la tabla, y miraba en el retrato, en el cuadro, miraba cada pieza cómo estaba, y él la copiaba, la puso en la tabla de ajedrez. Cada pieza, cada movimiento, cada pieza que estaba en su lugar, él la puso allí. Y los hombres que estaban a su alrededor le estaban haciendo la pregunta: ¿por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás copiando? ¿Qué es lo que está en tu mente? Dice este hombre: veo una movida nada más que este hombre puede hacer y derrotar a Satanás. Veo una movida, con que una movida haga este hombre, es suficiente para derrotar a Satanás. De la misma manera, Satanás pensó que había derrotado al ser humano. El ladrón vino para matar y destruir, dice la palabra de Dios. Desde nuestro comienzo, desde nuestro principio, Dios siempre ha querido tener una relación con el ser humano. Nosotros, el ser humano, somos lo más preciado que ha hecho Dios. Todo lo demás, todo lo que existe, las estrellas, los montes, el paisaje, las aguas, todo lo que hay a nuestro alrededor, dice la palabra de Dios que Él lo dijo y se hizo. Todos esos millones y billones de ángeles que Él tiene adorándoles,
Él les dijo. Él lo puso de esa manera. Pero Él tuvo que doblarse sus mangas, ensuciarse sus manos con lodo y formar su vida, formarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios que inspiró su espíritu, inspiró su aliento de vida en nosotros. Muchos comentaristas, los que estudian la palabra más a fondo, dicen que ese suspiro, ese aire, era como un suspiro de intimidad. Así cuando usted extraña a la novia o extraña a su pareja y hace, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Ese suspiro que viene desde el corazón, desde adentro, que extraña a su pareja. Cuando Jesús terminó, formó al hombre y lo vio, ese suspiro, ese aire entró, ese amor, ese sentimiento entró al hombre, ser viviente. Ese es el aliento de vida que le dio. Lo más preciado, dice la Biblia que lo has hecho un poquito menor que los ángeles, pero la verdad no es de los ángeles, está diciendo un poquito menor que Dios. ¿Sabía que usted tiene un canto que los ángeles no pueden cantar? ¿Sabía que cuando usted canta una alabanza, los ángeles, todo el reino, todo el cielo, se queda en silencio? Y ese canto que ustedes cantan, que yo canto, es la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo me salvó. La sangre de Cristo me rescató. Los ángeles no pueden decir eso. Ellos ya están ahí. En ese día, cuando dice la Biblia que todos estaremos cantando, esa va a ser la alabanza. Es cuando todos los ángeles se van a tener que estar a un lado, van a tener que estar callados, porque ellos no van a poder cantar ese canto, no tienen la razón, no tienen esa verdad, no lo tienen, pero nosotros sí lo tenemos. Una movida nada más que Dios hizo para nuestra salvación. Aunque el diablo se estaba riendo de cada uno de nosotros, en nuestros pecados, en nuestra maldad, Dios dice, pero, la Biblia dice, pero Dios tiene una movida todavía. Se estaba riendo de Jesús. Pensó que ya había terminado con la salvación. Ahora sí, derroto al Hijo de Dios, derroto, mato, destruyo la esperanza de lo humano y no hay más que hacer. Los tengo en mis manos. Pero Dios. Eso fue el viernes. Pero el domingo llegó. Pero la salvación resucitó. Pero la piedra fue removida. Cristo ya no está en esa tumba. Cristo está en el trono. Cristo está a la diestra del Padre con todo poder, con toda potestad, intercediendo todavía por cada uno de nosotros. Hay peros en su vida. Tal vez no se mire que haya solución o que haya una salida, pero cuando Dios se meta, pero cuando esa bendición llegue, pero cuando la mano de Dios toque su vida, es cuando las cosas van a empezar a cambiar. No se desanime. Dios no está en la tumba. Cristo no está en la tumba. Hay esperanza todavía para nosotros. Hay esperanza todavía para nuestras relaciones. Hay esperanza todavía para nuestras familias. Hay esperanza todavía para nuestra salud. Solamente ocupa un pero Dios. Cuando Él llegue, cuando Él se presente, nada de nadie podrá destruirlo o decir en contra. Él tiene la última palabra. Él todavía tiene una movida de ajedrez, una movida para su vida, para sacarlo de esa derrota y darle la victoria. Juntamente con Cristo tenemos la victoria. Somos resucitados juntamente con esa movida que Dios hizo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Una movida nada más. Pero Dios, hay pero Dios momentos en su vida. Mientras Cristo todavía esté en su trono, mientras Dios todavía esté en su trono, hay un pero Dios, o un pero momento para su vida. No se desanime. Cristo no está muerto.
Él está vivo. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Nosotros también tenemos esa esperanza. Tal vez puedas decir, pues Josué, ¿tú crees que Dios tenga un pero momento para mi vida? Le he fallado, le he dado la espalda. Lo que me ha pedido todos estos años lo he rechazado. No he querido nada con Él. ¿Tú realmente crees que Él tiene un pero para mí? ¿Que tiene una movida de victoria para mi vida? Déjeme decirle, en esos días, cuando Jesús fue arrestado, Jesús antes de que fuese arrestado, estaba hablando con sus discípulos. Estaba teniendo la cena, la última cena con ellos. Y en ese momento le dice a Pedro, a uno de sus discípulos, Pedro les estaba explicando a sus discípulos que iba a ser arrestado y que iba a ir a la cruz. Pedro, muy hombre, macho, muy valiente, le dice a Jesús, yo voy contigo, yo no te voy a dejar solo. Jesús le dice, Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro le dice, no Señor, yo voy a estar contigo. Dice que estaban en el Getsemaní, estaban orando. Jesús fue arrestado esa noche. Y todos sus discípulos huyeron, corrieron, dejando a Jesús solo. Jesús estuvo en la corte, 6 cortes que tuvo desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y ni uno de sus discípulos estuvo con él. Dice que Pedro le seguía de lejos. Estaba atento, pero no estaba con Jesús. Le seguía de lejos. Y mientras él estaba con la gente y Jesús siendo de un tribunal a otro tribunal, uno mira a Pedro y le dice, tú eres uno de ellos. Pedro le dice, yo no sé de qué estás hablando, yo no conozco. Después otra persona, sí, yo te he visto andar con él. Señora, no sé qué estás diciendo, pero yo nunca he estado con él. 2 veces. La tercera vez dice, sí, tú definitivamente eres uno de ellos. Hablas como ellos, caminas como ellos, actúas como ellos, tú eres uno de ellos. Dice la palabra de Dios que Pedro la tercera vez empezó hasta maldecir, diciendo, negando que él no era parte de Jesús. En ese momento, la tercera vez, un gallo empieza a cantar. Pedro siente, ve su falla, ve que lo que Jesús le había advertido antes, horas antes, ya estaba haciendo realidad. Tal vez en ese momento Jesús ve a Pedro y Pedro ve a Jesús. Y nomás se ven y Pedro nomás siente esa culpabilidad. Después de eso, Jesús lo llevan al Calvario, lo llevan a la crucifixión. Jesús muere y es sepultado. Esa noche, tal vez Pedro empezó en su culpabilidad, en su angustia, de que yo estuve con él 3 años. Yo estuve con su enseñanza, vi sus milagros, vi su carácter, sabía que era una persona buena, sabía que él es el Hijo de Dios, pero le fallé. Aún advirtiéndome, hice mis propias cosas, me desvié. Según yo, el valiente, el más atrevido de todos, fue el más cobarde. Dejé a Jesús en su momento más difícil, lo dejé. Imagínense esa culpabilidad esa noche, que no pudo hacer las paces con Jesús, que no pudo decirle, Jesús, perdóname, antes de que te lleven a la cruz, antes de que des tu último suspiro, perdóname. No pudo, no tuvo esa oportunidad. Llegó el sábado en la noche y todavía estaba esa angustia. Dice que el domingo en la mañana, esta mujer, Magdalena, y algunas mujeres fueron al sepulcro. Llegaron allí y la tumba estaba vacía. No había nadie más. Y es algo interesante que estaban algunos ángeles en ese lugar. Y
y esas mujeres vieron al sepulcro y vieron a esos ángeles allí, y los ángeles le dijeron, no temas. ¿A quién estás buscando? Al que buscas, a ese Jesús, ya no está aquí. ¿Se acuerdan? Dice, acuérdense que les dijo que Él iba a ir a la cruz, iba a ir a la tumba, pero al tercer día Él iba a resucitar. Entonces, están en local equivocado. Ese GPS que los mandó Jesús, se equivocó, no está en este lugar. Tienen que volver otra vez buscar en el GPS a ver dónde está. Pero fíjense lo que dice en Marcos capítulo 16, versículo 7, dice, pero id y decir a sus discípulos y a Pedro, algo específico. Fíjense lo que hace Dios. Están las mujeres allí, el ángel está diciendo, aquí no está. Ahora ustedes id, decirle a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pedro sabía, porque Jesús le había dicho que lo iba a negar, pero también Jesús había dicho que yo al tercer día voy a resucitar. Nosotros muchas las veces vamos a fallarle a Dios, nos vamos a desviar, pero por su gracia todavía podemos regresar una vez más en sus caminos. Dios existe, Dios está vivo. Cualquier error, cualquier cosa que hayas hecho en contra del Señor, todavía su existencia, su poder, su misericordia todavía está disponible. No está en la tumba. La esperanza no está muerta. La esperanza todavía sigue viva para cada uno de nosotros que queramos echar mano de ella. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que tú hayas traicionado a Jesús, a Dios. Que le hayas fallado a Dios. Tal vez hiciste una mala decisión, te metiste en una relación que no deberías de estar. Tal vez empezaste a depender de ciertas drogas, de ciertas pastillas, de cierto medicamento y no estás confiando en Dios. Tal vez estás desviando en tus propios pensamientos de que yo no creo esto, yo no creo lo demás y empiezas a desviarte de la voluntad de Dios. Pero déjame decirte, yo creo que aunque hayas hecho esa desviación o esa mala decisión, yo creo que no has negado tanto como Pedro negó a Jesús en ese momento. Si algo fue una negación de Jesús, esa fue. En el momento que Jesús más ocupaba a alguien, ni su discípulo, el más atrevido, el más valiente, estuvo con él, lo negó. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es de que no hay cosa mal, fuerte, que no puedas regresar una vez más a Dios. Dios todavía está. Fíjense lo que dice, el amor de Dios. Le dice, ve y dile a los discípulos y a Pedro, su enfoque, su atención está en usted. Su querer, su amor está en usted. Su gracia, su redención, de que regrese una vez más, está en usted específicamente. Sí, el evangelio es para todos, sí, la bendición es para todos, pero Dios ha puesto algo específico para usted también. Dios resucitó simplemente para usted, para que usted pueda tener la victoria, para que usted pueda tener la salvación. Yo sé que Pedro ahorita está angustiado, yo sé que Pedro ahorita está desolucionado, está mal con él mismo, entonces me voy a encargar de ser específico, que este mensaje le llegue a esa persona que ocupa de conocer de mí, que ocupa mi esperanza. Dile a los discípulos y a Pedro que yo voy delante de él. Iglesia, Dios va delante de nosotros. Dios existe. Dios está con todo poder, toda potestad, está en su trono, está a la diestra del Padre, intercediendo por todos y por usted específicamente también. Y por usted también. Miren, en Juan 27 habla sobre los discípulos que escucharon el mensaje, corrieron, fueron a ver esa realidad. Fueron a ver si la tumba realmente estaba vacía. En una de esas fue Pedro y en otra fue Juan. Ellos dos
corrieron, salieron a escuchar el mensaje, llegaron al sepulcro. Y sí, la sorpresa de ellos fue la realidad de que le habían dicho. Jesús no estaba en ese lugar. La piedra había sido removida. Dice que entraron y empezaron a investigar. Empezaron a ver la tumba. Empezaron a ver qué es lo que había sucedido. Y allí nos da unas especificaciones en cómo la tumba estaba. Dice que estaban los lienzos, los que habían atado o envuelto a Jesús. Dice que todos esos estaban en bola, estaban allí a un lado. Pero el sudario, lo que cubría la cabeza, dice que eso estaba doblado y puesto a un lado. Miren, muchos dicen que Jesús, el cuerpo de Jesús fue robado. Se lo robaron. Si un ladrón viene, no le va a venir y va a robar ciertas joyas, y si mira la cama extendida, no la va a atender por usted. No va a hacer unas cosas, no va a robar ciertas cosas y va a arreglar otras cosas. El ladrón viene y se lleva lo que quiere y destruye lo que quiere y deja un desorden. Dice la palabra de Dios que cuando entró, sí, los lienzos estaban en un lado, pero el sudario, lo que cubría la cabeza, estaba doblado, bien acomodado en un lugar. Cristo lo dobló, Cristo lo puso en su lugar. Esto es un mensaje para los judíos, porque los judíos tenían, no sé si lo tienen hoy, pero tenían una tradición que cuando un amigo invitaba a otro a cenar a su casa, y llegaba el invitado, se sentaba en la mesa, comía la cena. Dice la tradición que si la cena, el recibimiento estaba bien, fue excelente, para demostrarle o decirle al que lo hospedó, para decirle gracias, estuvo excelente, tuve un buen tiempo, gracias por tu recibimiento. Decía que agarraban el manto o la toalla y la dejaban en bola, la dejaban en la mesa, en la silla, en la mesa. La dejaban. Eso era señal de que tu invitado tuvo un buen tiempo, tuvo un buen recibimiento, le gustó y que quisiera regresar una vez más a tu casa y tener ese compañerismo. Pero si el invitado agarraba su toalla, la doblaba, la dejaba bien dobladita y la dejaba en la mesa, eso era señal de que no lo recibiste bien, de que la comida estuvo muy mal, de que por favor ya ni me vuelvas a invitar para la próxima. Dios, Cristo, estaba diciendo algo a los judíos, al pueblo judío. Cuando Él dobló su sudario y lo dejó en ese lugar, estaba diciendo, vine a ustedes, pero no me recibieron. No me dieron mi oportunidad, no me dieron mi respeto. Me trataron mal. Me llevaron a la cruz. Me llegaron a esos 6 tribunales, me llevaron a esa corte con esos 40 azotes que me dieron, con esa corona de espina que me pusieron en mi cabeza, con esas bofetadas que me estaban dando. No me pareció bien esta visita con ustedes. Estaba doblando su manto, lo puso acomodándole, diciendo, miren, yo voy a regresar una vez más, pero yo ya no voy a regresar a esa tumba. Yo voy a regresar con toda mi gloria. Yo voy a regresar con mi reino. Voy a regresar como Rey de Reyes. Voy a regresar con todo poder en esta vez. Una sola vez tuvo que ir a la cruz. Ya no hay otro sacrificio. Ya no hay otra cosa que hacer. Dijo Jesús, ya vine, a los suyos vino, mas no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser parte, de parte de su gloria, le dio parte de su poder. Va a regresar una vez más, pero ya no va a regresar para redimir los pecados. Ya no va a regresar para morir en esa cruz. Una sola vez, consumado
es, cuando dijo esa palabra, simplemente estaba declarando o diciendo, Dios aprobó lo que hice. Este sacrificio ya es aprobado. Dios dice, ya no hay más otra cosa que hacer, simplemente lo que Jesús, mi Hijo, hizo en esa cruz. Si tú crees en esa cruz, tendrás vida y vida en abundancia. Una vez más, ya no hay nada más que hacer. Cristo ya no va a regresar a morir por usted o hacerle otro favor. Cristo ya lo hizo. La salvación ya está. No importa lo que tú hayas hecho, no importa por lo que tú estés atravesando, Cristo está llamándote por tu nombre. Hay un pero Dios todavía en tu vida. Hay una esperanza todavía. En este día de resurrección, ese es un recordatorio para nosotros. Esa es una conmemoración, dándole gracias a Dios que todavía hay una movida más para mi vida. Siga creyendo en Él. Siga creyendo que sus hijos una vez más van a regresar al Señor. Y si nos ha rescatado a nosotros, eso significa que Dios todavía puede rescatar a los demás. Fíjense, quiero leerles estos versículos en Efesios. Los primeros 3 versículos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos vuestros delitos y pecados. La muerte simplemente está significando separación de Dios. Cuando nosotros estábamos separados de Dios, cuando estábamos en el pecado, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y espíritu que ahora opera con los hijos de desobediencia. Aunque éramos desobedientes, aunque estábamos muertos, separados de Dios, dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aunque el diablo tenía el semblante riéndose de nosotros, teniendo el control, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3, que hacíamos las cosas del mal. Él nos decía que hagamos y nosotros íbamos y los hacemos. En desobediencia a Dios, en el pecado que estábamos separados de Él. Pero Dios. ¿Ven? Versículo 4. Ahí no se termina la historia de nosotros. Pero Dios. Pero Dios. Pero Dios. Amén. Pero Dios pensó en nosotros y cambió nuestra mentalidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó cuando estamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia y amor. ¿No le da gracias a Dios por eso? Alguien debería darle gracias a Dios que hubo un pero en mi vida, que hubo un pero en nuestras vidas. Confíe en Dios. Sí, tal vez esté en un viernes, sí, tal vez esté oscuro, pero el domingo vendrá. Pero esa salvación estará. Ese evento de resurrección vendrá a su vida. Hay un pero Dios momento en su vida, en esta semana, en este año, en su vida, en su familia, en su salud. Crea en Dios. Su esperanza está en Él. No crea en otras cosas. Tal vez el doctor, el reporte del doctor le dijo lo contrario. Tal vez le dijo que ya no puede salir de ella. Tal vez le dio un ultimato. Pero Dios tiene la última palabra. Falta el reporte de Dios, qué es lo que Él dice. Tal vez la gente ya diga, ¿tú crees que realmente tus hijos van a cambiar? Mira cómo están. En vez de que vayan bien, mejorándose, van empeorándose. Usted diga, pero Dios dijo que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Realmente crees que tu relación puede ser restaurada? Ya está muerta, ya no hay nada que hacer. Pero Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos, resucitó a Lázaro, resucitó a otros, puede resucitar una vez más mi relación. Pero Dios, un momento, crea en el Señor. Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Dónde están los músicos?
Salvo mi mente. ¿Qué más? A ver, póngamelos ahí. ¿Qué más se sale? Me salvó justo a tiempo. Amén. Salvo mi mente, sano mi cuerpo. Todo está en Cristo Jesús. Hay un pero, Dios, en su vida. Créale al Señor en esta hora. Amén.